Sherezade fue la única que sobrevivió a la primera noche y después siguió cambiando un cuento por cada nuevo día de vida. Del miedo de morir nació la maestría del narrar. Eduardo Galeano, este año se cumplen 10 años de su muerte. Un maestro del narrar. Él puso voz a mujeres como vosotras, que enfrentándoos al miedo, abrís caminos hacia la justicia y la paz. Marcela estuvo en las tierras, en las nieves del norte. En Oslo, una noche conoció a una mujer que canta y cuenta. Entre canción y canción, esa mujer va contando buenas historias y las cuenta bichando papelitos, como quien lee la suerte de soslayo. Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa, toda llena de bolsillos, y de los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno. Y en cada papelito hay una buena historia para contar, una historia de fundación y fundamento. Y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujería. Y así ella va rescatando, resucitando a los olvidados y a los muertos. Y de las profundidades de esa falda van brotando los andares y los amares del bicho humano que viviendo, que diciendo va. Asala, kashala, kachala. El arte de dibujarte. En el Golfo de Corinto, en algún lecho, una mujer contempla a la luz del fuego el perfil de su amante dormido. En la pared se refleja la sombra. El amante que yace a su lado se irá. Al amanecer se irá la guerra, se irá la muerte. Y también la sombra, su compañera de viaje, se irá con él y con él morirá. Es noche todavía. La mujer recoge un tizón entre las brasas y dibuja el contorno de la sombra en la pared. Esos trazos no se irán. No la abrazarán. Y ella lo sabe, pero no se irán. Kachala, kachala, kachala. Anatomía del miedo. Nace el día tocado por los dedos del sol
Y en los campos del Salvador, las mujeres encienden los fogones y comienzan sus trajines. ¿Cómo amaneciste?, preguntan, porque también ellas, como el día, amanecen. Por sus cuerpos conocen lo que el nuevo día les dará. En los años de la guerra, cada cuerpo de mujer era un mapa del miedo. Si el miedo oprimía los pechos, algún hijo no iba a regresar. Si pinchaba la barriga, el ejército se estaba acercando. Y si dolía los riñones, iba a faltar agua del pozo. Y se iba a jugar la vida quien saliera a buscarla. Ra, 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 ra. Día de los pueblos indígenas. Rigoberta Menchú nació en Guatemala 4 siglos y medio después de la conquista de Pedro de Alvarado y 5 años después de la conquista de Dwight Eisenhower, cuando el ejército arrasó las montañas mayas. Casi toda la familia de Rigoberta fue exterminada y fue borrada del mapa la aldea donde su ombligo había sido enterrado para que echara raíz. 10 años después, ella recibió el Premio Nobel de la Paz y declaró: recibo este premio como homenaje al pueblo maya, aunque llegue con 500 años de demora. Los mayas son gente de paciencia. Han sobrevivido a 5 siglos de carnicerías. Ellos saben que el tiempo, como la araña, teje despacio. Cachalá, cachalá, cachalá. 5 mujeres, 1978, La Paz. ¿El enemigo principal cuál es? ¿La dictadura militar? ¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, compañeros, no. Yo quiero decirles esto. Nuestro principal enemigo es el miedo. Lo llevamos adentro. Estito dijo Domitila en la mina de estaño de Catavi, y entonces se vino a la capital con otras 4 mujeres y una veintena de hijos. En Navidad comenzaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas. A más de uno le pareció un buen chiste. ¡Ja! Así que 5 mujeres van a voltear la dictadura. El sacerdote Luis Espinal fue el primero en sumarse. Al rato ya eran 1500 los que hambreaban por toda Bolivia. Las 5 mujeres, acostumbradas al hambre desde que nacieron, llaman al agua pollo o pavo y chuleta a la sal. Y la risa las alimenta. Mientras tanto se multiplican los huelguistas de hambre.
3.000, 15.000, hasta que son incontables los bolivianos que dejan de comer y dejan de trabajar. Y 23 días después del comienzo de la huelga de hambre, el pueblo invade las calles y ya no hay manera de parar esto. Las 5 mujeres han volteado la dictadura militar. La, ra, 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 la, ra, 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 ra. Pájaros prohibidos, 1976. Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar, ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas, ni pájaros. Didascó Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los carceleros se la rompen a la entrada. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. Y el dibujo pasa. Su padre, Didascó, elogia la obra y le pregunta por los pequeños círculos de colores que aparecen entre las copas de los árboles. Muchos circulitos entre las ramas. Son naranjas. ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en silencio le explica. ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. La, ra, 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 la, ra, 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 ra. La trama del tiempo. Tenía 5 años cuando se marchó. Creció en otro país, habló otra lengua. Cuando regresó, ya había vivido mucha vida. Felisa Ortega llegó a la ciudad de Bilbao. Subió a lo alto del monte Archanda y anduvo el camino que no había olvidado hacia la casa que había sido su casa. Ay, todo le parecía pequeño, encogido por los años. Y le daba vergüenza que los vecinos escucharan los golpes de tambor que le sacudían el pecho. No encontró su triciclo, ni los sillones de mimbre de colores, ni la mesa de cocina donde su madre, que le leía cuentos, cortó de un tijeretazo al lobo que le hacía llorar. Tampoco encontró el balcón desde donde había visto los aviones alemanes que iban a bombardear Guernica. Al rato, los vecinos se animaron a decírselo. No, esta casa no era su casa. Su casa había sido aniquilada.
La que ella estaba viendo ahora se había construido sobre las ruinas. Entonces, alguien apareció desde el fondo del tiempo. Alguien que dijo: soy Elena. Se gastaron abrazándose. Mucho habían corrido por aquellas arboledas de la infancia. Y Elena dijo: tengo algo para ti. Y le trajo una fuente de porcelana blanca con dibujos azules. Elena la reconoció. Felisa se la agradeció y la reconoció. En esa fuente, su madre repartía las galletitas de avellana que hacía para todos. Elena la había encontrado intacta entre los escombros y se la había guardado 58 años. Las hice yo. Son de avellana, pero son de avena. Veganas. Las hice yo. Voy. Son de avena, veganas. Vale, gracias. Vegano, de avena. Gracias. No me hubiese importado que hubiese seguido. Son de avena, veganas. Las hice yo. Sí, hombre. Son de avena. Gracias. Rejun ijre, rejun akare, tusheriru gari lo olechche, ochko kabade, nikatun kachabe, nikabachu rejun ishkibe.